Nelson Rolihlahla Mandela era un hombre de una familia real de los Tembú, de la tribu Xhosa. Y digo Xhosa porque se debe decir Xhosa, con un clic que nunca he podido reproducir porque lo tienes que aprender cuando eres niño. Incluso la gran cantante que luego le pusieron Mama África, ay Dios mío, se me acaba de ir su nombre. Ya lo recordaré. Tenía una canción que se llamaba la canción del clic para explicarles por qué el clic es una consonante en el idioma Xhosa. Él estudió como hombre de una familia real, era príncipe, estudió leyes en la Universidad de Fort Hare y en la Universidad de Witwatersrand antes de trabajar como abogado en Johannesburgo, y se empezó a involucrar en la política anticolonial y nacionalista africana. Se unió al Congreso Nacional Africano en 1943 y cofundó su Liga Juvenil en 1944. Este es el señor Nelson Rolihlahla Mandela, como lo recordamos ahora. Bueno, en su juventud él fue detenido varias veces. Él estaba influido por el marxismo. Como parte de su influencia, él llegó a la conclusión, cuando se instauró el apartheid sobre todo, que no iban a lograr cambiar las cosas por las buenas y que había que emprender acciones violentas. Él originalmente era no violento, pero finalmente cofundó el grupo Umkhonto we Sizwe en 1961 y fue el líder de una campaña de sabotaje contra el gobierno. 1961 hace su campaña de sabotaje, en 1962 es detenido y se le condena a prisión perpetua. Yo no soy amigo de la lucha armada, siempre lo he dicho. Yo siempre he creído que las revoluciones al final no salen, al final te dejan bastante peor como estabas, y la buena influencia de las revoluciones pues se puede sentir a largo plazo, como ocurrió con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se autodigirió, se destrozó a sí misma en un proceso de descomposición que llevó al terror a cargo de Robespierre sobre todo. Entonces, la Revolución Soviética tampoco dio el gran resultado que se esperaba. Todo el mundo se quedó esperando la abundancia roja, como decía aquel libro, y nunca hubo abundancia para los soviéticos. En China tampoco hubo nada hasta que se acabó el comunismo. Ahora el capitalismo de amiguetes, junto con una dictadura brutal, pues parece que ha logrado que la gente no se muera de hambre, pero siguen siendo esclavos. La Revolución Mexicana, lo que dio como resultado fue que los hijos de los revolucionarios se casaran con las hijas de los anteriores hacendados y generales porfiristas, y hasta hoy es lo que tenemos en el gobierno en México. Entonces no soy muy amigo de las revoluciones. Este hombre pasó 27 años en la cárcel. La celda en la que estaba encerrado, si estirabas los brazos, tocabas las dos paredes. Ese era el tamaño que tenía, unos 60 de ancho por 2 metros de largo. Y estuvo 27 años dedicado a la importantísima labor de tomar piedras grandes y convertirlas en piedras pequeñitas, es decir, haciendo trabajos forzados. 27 años castigado, sin que tú hayas realmente, o sea, tú eras el líder, pero no eres precisamente alguien que fue y le dio de tiros a otra persona, pero eres responsable. Si alguien murió, no lo sé. Si alguien murió, eres obviamente moralmente responsable. Pero los opresores de tu pueblo, los racistas que te consideran menos que persona, te tienen 27 años en la cárcel. Después de los acontecimientos de Soweto en Sudáfrica, y después del rechazo mundial al apartheid, que durante unos años al principio el mundo se hizo tonto, pues asunto de los sudafricanos, pero el mundo finalmente empezó a reaccionar, se excluyó a Sudáfrica de los Juegos Olímpicos, de competiciones internacionales, y hubo una creciente presión para terminar con el apartheid, que era la separación legal de negros y blancos. Es decir, no podían ni casarse, y para que los negros entraran a los barrios, a las ciudades de los blancos, tenían que llevar un pasaporte y un permiso. Era lo más denigrante del racismo peor que te puedas imaginar, pero además institucionalizado legalmente. Y entonces, poco a poco, el gobierno
sudafricano de blancos descendientes de holandeses, se dio cuenta de que, de holandeses e ingleses, perdón, se dio cuenta de que no iba a tener la posibilidad de mantenerse, que necesitaba acabar con el apartheid y establecer otra forma de hacer las cosas, porque si no les iba a estallar una guerra en serio en las manos. Entonces fueron con este hombre. Oye, ¿te acuerdas que te metimos a la cárcel hace 27 años? ¿Qué has pasado? Tu juventud y tu madurez encerrado entre estas cuatro paredes. Y ahora queremos que nos perdones y vamos a trabajar juntos para cambiar a Sudáfrica. Miren, si no defiendo la lucha armada, ¿por qué soy el gran fan que soy de Mandela? Por eso, porque dijo sí. No sé si yo sería capaz, pregúntense ustedes si serían capaces, cualquiera de nosotros sería capaz de sufrir un castigo así durante 27 años a manos de personas que te desprecian hasta deshumanizarte y salir de la cárcel sin rencor, sin amargura y sin revanchismo. Me asombra, me parece delirante, no lo puedo sino admirar. Y es lo que me pasó, lo que me ha pasado con Nelson Mandela. No solo eso, Mandela sale y establece la tregua que permite que no haya una guerra racial y trabaja con sus enemigos, con William de Klerk, un hombre, el primer ministro sudafricano de entonces, que había mantenido en la cárcel durante muchos años también a Mandela, y trabaja con él para crear una nueva Sudáfrica con una constitución, con una ciudadanía igual, con un concepto de igualdad para todos, que era probablemente lo que quería en 1961 cuando empezaron a hacer acciones de sabotaje. Y lo lógico, si él es el gran héroe de los africanos negros, de los sudafricanos negros, de los que han sido humillados durante tantos años, lo lógico es que lo elijan presidente. Se presenta como candidato a la presidencia y arrasa brutalmente. Pero no hay actos de venganza en contra de los blancos que podrían ser incluso justificados. Obviamente hay acontecimientos de violencia, pero son hechos aislados en realidad. No se suelta una violencia, no se desata una violencia generalizada, y todo esto gracias a que Mandela constantemente está parando al Congreso Nacional Africano y a la otra organización que había, que era mucho más violenta que el Congreso Nacional Africano. Y entonces Mandela termina su mandato presidencial, su primer mandato presidencial, y todos le dicen, se va usted a reelegir, ¿verdad? Y él dice no. Es decir, aparte de lograr superar la idea de no tener rencor alguno, ni tener amargura alguna, ni tener sentido de la venganza ninguna, se resiste a la seducción del poder. Sí, lo que no pueden hacer personajes como Víctor Orbán, como Daniel Ortega, como Fidel Castro, como Maduro, como estamos corriendo el peligro de que López Obrador en México diga que, pues, hombre, es tan importante lo que está haciendo que tiene que estar otros 8 años por lo menos haciéndolo, o por lo menos dejando a sus herederos con su testamento político. El poder es maravilloso, es que el poder emborracha más que ninguna droga. Y que este personaje sea capaz de decir, no, os he hecho un país nuevo y ahora es asunto de ustedes. Su heredero fue una bestia, fue brutal, un tipo que permitió que la pandemia del SIDA se desatara porque no creían en el SIDA. Thabo Mbeki y su ministra de Sanidad, que creía que el limón y el ajo curaban el SIDA, Manto Tshabalala Msimang, de la que yo escribí en su momento ferozmente, porque fueron responsables de la tragedia que tiene Sudáfrica con el VIH.
Pero el país tiene que funcionar solo y tiene que recuperarse solo y tiene que poner a sus dirigentes solo y no puede convertirse en un apéndice que podría haberlo convertido en un apéndice de él mismo, Nelson Rolihlahla Mandela. Y por esas razones soy un absoluto admirador de las pocas personas que conozco que son verdaderamente admirables en el ejercicio del poder. No conozco otro que admire más que a Nelson Mandela. Y yo sé que hay gente que dice que es muy raro eso, considerando que en un momento, en su juventud, defendió la lucha armada. Pero conozco a mucha gente que en su momento defendió la lucha armada. Uno de los tipos que más ha trabajado en la organización social en México, por ejemplo, es Marco Rascón. Y Marco Rascón perteneció al grupo que atacó Cuartel Madera, ¿no? ¿No? La gente puede haberse equivocado de joven, pero si de mayor renuncia y da un paso atrás y emprende acciones sociales de otro tipo, yo creo que a la gente se le perdona también. Ya pasaste la cárcel, ya pagaste tus deudas. Ahora, es muy distinto a otra persona que en este momento, de lo más tranquilo del mundo, dice, ay, es que los guerrilleros eran re buenas personas, aunque mataron a otros a sangre fría. No, o sea, prefiero al que dice, bueno, de jóvenes metimos la pata, quizás no debimos hacerlo, quizás respondimos mal a las cuestiones de momento, pero vamos a construir y a trabajar por algo diferente hoy. Fue lo que hizo Nelson Mandela y por eso lo admiro sin fronteras, sin límites prácticamente.